¿Qué tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Qué gozo para mí saludarles, qué privilegio conectarme una vez más para compartir mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de este día. Alabo a Dios por este privilegio, por esta oportunidad preciosa que me brinda y le pido que sea de bendición, de inspiración, de motivación para cada amigo, cada amiga que se acerca al canal, que juntos encontremos cada una de las enseñanzas que el Señor ha preparado para nosotros en este día y no solamente las encontremos, sino que las entendamos, las internalicemos y las pongamos en práctica para honra y gloria de nuestro Dios. Estamos en la tercera lección de este primer trimestre del año 2026. Vida y muerte es el estudio de la semana y la sección para hoy es permanezcan unidos. La lección comienza haciendo referencia a esa oración que Jesús tuvo allí en San Juan capítulo 17. Una vez que terminó de hablarle a sus discípulos, de presentar las últimas instrucciones para el reino, para la predicación del reino, la responsabilidad que los discípulos tenían que enfrentar, una vez que les preparó para aquel momento triste cuando Él fuera crucificado y cuando les habló de la hermosa promesa del Espíritu Santo que vendría para confirmar su fe, que vendría para afianzarles en la verdad, para sostenerles en medio de todas las luchas. Una vez que terminó toda esa instrucción, la Biblia dice, Juan nos dice que el Señor se retiró aparte para orar por sus discípulos, para colocar en las manos del Padre, aquellos hombres que habían sido tomados del mundo y que ahora tenían la tarea titánica de predicar el Evangelio. Me llama la atención, amo esa oración porque no solamente oró por aquellos que estaban allí a su alrededor, sino que oró por cada uno de los que en el tiempo aceptarían la verdad de la salvación, aceptarían la verdad de la crucifixión, muerte y resurrección de Cristo y aceptarían el plan de salvación. Pero el propósito de la oración, el propósito primario de la oración, no fue tanto que Dios nos acompañara, nos bendijera, nos prosperara, nos ayudara, sino que nosotros pudiéramos experimentar una unidad sincera los unos con los otros y una unidad con el Padre, una unidad con Cristo. Es decir, la oración, la última oración registrada de Jesús por sus discípulos tuvo que ver con un llamado a la unidad. Y yo siempre he dicho que esta es una oración interesante, porque todas las oraciones que nosotros hacemos las contesta Dios. Pero esta es una oración que Dios el Padre le iba a contestar a su Hijo amado Cristo, pero que necesita la ayuda de cada uno de nosotros, que necesita la disposición de cada uno de nosotros. Es decir, la unidad no se decreta, la unidad no viene como una imposición de parte de Dios. Esa unidad a la que nos llama Jesús solo es el resultado de un corazón que se entrega, de un corazón que se doblega delante del Señor, de un corazón que se humilla delante del Salvador. Así que para responder esta oración, para permanecer unidos, necesitamos nosotros tomar una decisión. Necesitamos nosotros tomar la decisión de servirle a nuestro Dios. Mira que el apóstol Pablo se va a hacer eco de esta oración. El apóstol Pablo también allí escribiéndole a los filipenses va a hacerse eco de esta oración. Vayan conmigo por favor al primer capítulo de la carta a los filipenses, verso 27. Vamos a encontrar una declaración interesante de parte de Pablo. Inspirado por Dios, Él nos invita a portarnos como es digno.
La palabra que se traduce con esta frase es politeumei, que significa vivir como ciudadano del reino, no de un reino terrenal, sino del reino celestial. Vivir como ciudadanos del reino. ¿Y cómo viven los ciudadanos del reino? ¿Cómo es que viven aquellos que anhelan estar en la patria celestial? ¿Cómo es que viven aquellos que anhelan vivir con Jesús por toda la eternidad? Bueno, en primer lugar, hay una disposición a la unidad. Recuerda, es una oración que hizo Jesús, se la hizo al Padre, pero que ayudamos nosotros con nuestra disposición a responder. En segundo lugar, allí encontramos una descripción de lo que es el carácter de aquellos que van al reino de los cielos. Allí en el Sermón del Monte, cuando Jesús habla de las bienaventuranzas, allí habla de los mansos, de los pobres en espíritu, de los que tienen hambre y sed de misericordia, los que colocan la otra mejilla. En otras palabras, cumplen Miqueas capítulo 6, verso 8. Todo lo que el Señor pide de nosotros es un corazón humilde, un corazón que haga misericordia, que haga justicia, que obedezca la palabra de Dios. Así que la unidad no se decreta, el permanecer unidos no es algo que viene como un resultado de un milagro portentoso del Señor, viene de una disposición, viene de la necesidad de nosotros entregarnos a Dios. Creo que debemos orar para que Dios nos convierta en instrumentos de la unidad. ¿Sabe que cuando hablamos de estos temas, la mayoría de nosotros piensan que es que la unidad gira siempre y cuando hagan lo que yo creo que deben hacer, siempre y cuando estén de acuerdo con mi opinión, siempre y cuando, en cuanto estén de acuerdo con lo que yo estoy proponiendo? Si alguien se opone a mi propuesta, si alguien no está de acuerdo con mi pensamiento, entonces automáticamente ataco a la iglesia de que no hay unidad. Pero la unidad no es en torno a mí, es en torno al mensaje, en torno a la verdad de Dios que nos capacita para vivir como ciudadanos que anhelan ser vecinos por toda la eternidad. Yo no puedo comprender cómo hay hermanos de iglesia que no se tratan, cómo hay hermanos de iglesia que no se llevan, que no se hablan, cómo se están preparando para ir al reino de los cielos, cómo hay hermanos que viven hablando de otro y utilizan las redes sociales para hablar del liderazgo de la iglesia, para criticar, para criticar, para criticar. Y algunos siguen a esos pseudos predicadores porque son pseudos predicadores. Los siguen con pasión y les dan like a sus videos y los comentan porque pareciera que nos encanta el picante. Pero cuando leemos la descripción de aquellos que han de estar en el reino de los cielos, es todo lo contrario. Mira lo que dice Elena de White en Testimonios para la Iglesia. A medida que hemos permitido que en la iglesia entre el orgullo, que el orgullo nos domine, la desunión ha sido el resultado. La desunión ha sido la tónica. El orgullo que destruyó a Satanás en el cielo y que nos está destruyendo a muchos, necesitamos erradicarlo en el nombre del Señor. Es una invitación a abrirle el corazón a la influencia del Espíritu Santo. Naturalmente nosotros no somos capaces de hacer esto, pero el Espíritu Santo actuando en nosotros lo hará. ¿Te parece que oremos? Querido Padre, muchas gracias por esta hermosa sección. Ayúdanos a permanecer unidos.
a entender que la unidad no es que todos pensamos iguales, sino que todos nos respetamos, que todos nos amamos, que todos oramos los unos por los otros, para que Dios nos ayude a vencer en medio de las luchas y podamos nosotros disfrutar de la eternidad. Permítenos gozarnos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, nos vemos mañana. Dios mediante.